Ok, mira, para empezar, si eres fan del terror, seguramente conoces un podcast que se llama Relatos de la Noche, que está en YouTube y en Spotify. Bueno, te vas a ir ese podcast a Relatos de la Noche y vas a buscar el episodio que se llama El perro y el fantasma. La segunda historia de ese episodio es mía. Ahora, ya que sabes en dónde encontrar una de mis historias, te voy a platicar otra que también estuvo bastante fuerte. Ok, como muchos de ustedes saben, mi bisabuela era espiritista o espiritualista, algo así. Hacía trabajos raros de energías y decía que pertenecía a la Legión Blanca, predicaba cosas muy raras y tenía la capacidad de hacer cosas muy extremas que yo jamás voy a poder explicar en mi vida. Yo siempre he dicho que mi bisabuela era bruja, aunque a ella no le gustaba que le dijeran bruja, pero güey, es que todo lo que hacía no lo puedo definir en otro término, o sea, neta, no hay manera. Mi bisabuela era muy rara, hacía cosas muy extrañas, era muy sabia, muy inteligente, pero también era muy rara. En fin, mi bisabuela enviudó muy joven y quedó completamente sola con 9 hijos. En aquel entonces, ser madre soltera era muy difícil. Estamos hablando de finales de los años 40. Ser madre soltera era la perdición y la muerte social. Pues mi bisabuela se las ingenió para salir adelante con 9 hijos completamente sola. Sí se volvió a casar, pero estuvo bastantes años sola después de que mi bisabuelo Vicente murió. Sola y con 9 hijos logró comprar una casa bastante grande, que de hecho ahí sigue. Todavía pertenece a mi familia. Y es tan grande que se le rentan habitaciones a diferentes familias en esa misma casa. Es una casa enorme y muy vieja, que le vendieron muy barata, sospechosamente barata. Pero vaya, mi bisabuela era una madre soltera con 9 hijos, no era como que se pudiera poner sus moños. Así que compró la casa, y desde que se mudaron ahí, todos afirmaban escuchar llorar a un bebé. Tanto mi bisabuela como sus 9 hijos todos los días escuchaban llorar a un bebé. Pero pues como les dije, toda mi familia creció con esto. O sea, vengo digamos, linaje de brujos. O sea, tengo familia santera, tengo familia espiritista. Realmente esto no nos da miedo. Entonces mi bisabuela decía, pues es una almita que anda por aquí queriendo trascender. Quisieron aprender a coexistir con este llanto tal como yo coexisto con la sombra de mi pasillo. El problema fue que los llantos cada vez eran más altos, cada vez eran más frecuentes. Llegó un momento en el que se volvió un problema, que ya no los dejaba dormir, que ya lo escuchaban a todas horas, que no los dejaba hacer tarea. El llanto del bebé se volvió un problema. Así que por fin mi bisabuela se decidió a actuar. No me pregunten qué hizo. Ella empezó como a rezar, a trabajar, a hacer sus rituales raros que hacía. Empezó a recorrer toda la casa haciendo sus rezos extraños que hacía, que nadie entendía. Y llegó al sótano de la casa, porque sí, la casa era tan grande que tenía un sótano. Entonces mi bisabuela llega al sótano, se paró exactamente en un punto y dijo, es aquí. Literal, fue lo único que dijo que todos entendieron, es aquí. Al día siguiente, mandó a traer trabajadores, albañiles, para que botaran el piso del sótano. Y justamente en el punto en el que mi bisabuela se había parado y había dicho, es aquí, encontraron un como depósito de agua. Y dentro del depósito de agua encontraron los restos de un bebé recién nacido. Obviamente llamaron a la policía, hubo investigación al respecto, fue un desmadre. Pero a final de cuentas, obviamente, exoneraron a mi bisabuela y a toda su familia porque, pues, la putrefacción del cadáver no concordaba con el tiempo que ellos llevaban viviendo ahí. Así que, pues, ellos quedaron completamente libres de toda sospecha. Después de eso, mi familia realmente no supo qué pasó, si las investigaciones continuaron o no, si se desechó el caso. No saben exactamente qué pasó, pero sí tenemos una teoría. Y es que el matrimonio que vivía en esa casa antes de que mi bisabuela la comprara tenía 2 hijas, solteras y bastante jóvenes. Y repito, en aquel entonces ser madre soltera era la muerte social y física. Era prácticamente condenarte al rechazo social permanentemente y a lo mejor hasta morirte de hambre porque las mujeres casi no trabajaban. Así que la teoría es que alguna de las hijas de ese matrimonio se embarazó y pues se las arreglaron para esconder el embarazo y pues cuando nació el bebé
pues no podía quedarse por el honor de la familia. Digo, esa es la teoría, ¿no? O sea, realmente no sabemos qué pasó exactamente o por qué estaba ese cuerpo ahí. No tenemos manera de saberlo, solamente son las deducciones que ha hecho mi familia con el paso de los años. Sin embargo, lo que sí es real, lo que sí es completamente cierto, es que se escuchaba el llanto de un bebé adentro de la casa y que mi bisabuela, trabajando energéticamente, haciendo sus rituales de bruja, espiritista, lo que fuera, pues encontró los restos de un bebé sepultados en concreto en su sótano.